Buenos días. Esta mañana vamos a estar en Mateo capítulo 24. Entonces, si tienen una Biblia, ábrela Mateo capítulo 24 y mientras que ustedes están haciendo esto, podemos orar. Señor, una vez más esta mañana, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes esta mañana a entender todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros a través de este estudio. Pedimos también, Señor, que podemos escuchar tu voz, no la voz de este mensajero, Señor, sino que tú nos hables directamente a nuestros corazones para que podamos entender y saber exactamente lo que tú tienes para nosotros. Abre nuestros oídos, nuestros ojos y nuestros corazones para que podamos oírte, para que podamos ver lo que necesitamos y para aplicar lo que necesitamos a través de tu palabra. Gracias una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, estamos en Mateo capítulo 24, pero para ponernos en el contexto de todo, esta mañana tenemos que recordar que la semana pasada vimos capítulo 23 completo, el capítulo completo, ¿no? Y dentro de eso, Jesús estaba hablando con las multitudes y los líderes religiosos en la sinagoga en Jerusalén, en el templo, y habló mucho de la religión versus una relación con Dios. Y comparamos lo que dijo a los fariseos con lo que él dijo a los discípulos en Mateo capítulo 5, en su sermón del monte, ¿no? Y vimos que Jesús explicó a la multitud lo que los líderes religiosos hacen que no es correcto en versículos 1 a 12 y habló fuerte a los fariseos para corregirlos y esperar su arrepentimiento en versículos 13 a 36 y al final lloró por su pueblo en versículos 37 a 39. Pero recuerdan también, cuando vimos el segundo parte del capítulo 22, el último versículo dice, nadie podía responderle nada y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Y les expliqué en este momento lo que significa es que nadie quería preguntarle en público, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy día es que sus discípulos tienen otras preguntas para Jesús. Pero para los que siempre están buscando una razón para que no creen en lo que dice la Biblia, van a decir que, mire, en el último versículo de capítulo 22 dice que nadie se atrevió a hacerle más preguntas, pero aquí en capítulo 24, sus discípulos están preguntando otra vez. Entonces, es una contradicción y no tenemos que creer lo que dice la Biblia. Pero eso no es lo que significa. Lo que significa es que nadie quería preguntarle en público. ¿Por qué? Porque en esa cultura, cuando alguien quería desafiar a un maestro, lo hizo en público, ¿no? Con voz alta y con una actitud muy, muy fuerte, ¿no? Para decir que yo sé mejor que esta persona. Pero cada vez que esto pasó con Jesús, Jesús tenía la respuesta para estas personas, ¿no? Pero lo que pasa es que otra vez en esa cultura, cuando alguien realmente quería aprender de un maestro o alguien, se le acercó en privado para hacerles las preguntas, ¿no? Y eso no es su propósito no fue para deshonrar el maestro, ¿no? Pero los que querían no sacar o quitar el honor de este maestro siempre
preguntó frente de los demás para que él estaba avergonzado. Pero eso nunca funcionó para los fariseos en contra de Jesús. Jesús siempre ganó esta competencia, ¿no? de honor. Y ahora, ¿no? Cuando lo que vemos en capítulo 24 es que sus discípulos están acercándose a Jesús en privado para preguntarle unas cosas, ¿no? Y entonces no es una contradicción cuando dice que nadie se atrevió a hacerle preguntas ya no más. Es algo para decir que no fue en público que esto pasa. El día de hoy o llegamos al capítulo 24 y sus discípulos de Jesús tienen más preguntas, ¿no? Y esa parte del evangelio está conocido como el discurso Olivet y también está en Lucas capítulo 21, ¿no? Y los discípulos tenían tres preguntas. Uno, ¿cuándo sucederá que el templo será destrozado? Número dos, ¿cuál será la señal de la venida de Jesús? Y número tres, ¿cuál será la señal del fin del mundo? ¿No? Entonces vamos a ver lo que dice Jesús para contestar a estas preguntas a través de nuestro estudio. Hay muchos versículos dentro de este capítulo, hay 51. Entonces lo que vamos a hacer esta mañana es leemos unos y hablamos de lo que está dentro de esto y seguimos así, en vez de leer todo el capítulo para hablar lo que está diciendo. Entonces estamos justo fuera del templo en Jerusalén con Jesús y sus discípulos. Y dice en versículo 1 de capítulo 24, dice, Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será derribado. Entonces recuerden que Jesús está en Jerusalén ahora, ¿no? Y la mayoría de su tiempo en el ministerio público y todo eso, y como adulto, estaba en Galilea, por el norte de Israel, ¿no? Cerca del mar de Galilea o el lago de Tiberio. Pero ahora está en Jerusalén y eso es el centro de la vida para los judíos y ellos están viendo el templo con Jesús con sus discípulos, están viendo el templo y ellos quieren que Jesús admira el templo con ellos, ¿no? Y Jesús dice, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. No, entonces esto es algo fuerte y algo sorprendido para sus discípulos. Porque ese templo fue construido por Zorobabel y Esdras hace tiempo, ¿no? Pero Herodes, en su tiempo, también hizo mucho para mejorar ese templo. Era enorme y bonito. Y para los judíos el templo fue lo máximo. Hasta que juraron por el templo, como hemos visto en el capítulo 23. ¿No? Y todo lo que Herodes hizo tomó más de 80 años de construcción en ese templo. Entonces el templo era enorme y bonito y fue lo máximo. Y fue dicho que el templo fue cubierto con oro. Y lo que no fue cubierto con oro era construido de mármol tan blanco que de distancia parecía que fue cubierto con nieve. Puro, blanco, brillante y todo. Y fue algo muy grande y muy bonito. Entonces es con eso
en sus mentes de los discípulos que Jesús les dijo, ¿ven todo esto? Va a desaparecer, ¿no? Dice, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. Y versículo 3 dice, mientras Jesús estaba sentado en el monte de Olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? No, entonces aquí tenemos nuestras tres preguntas, ¿no? Y esta declaración de Jesús, que este templo va a ser destruido, le sorprendió mucho. Y sus discípulos se le acercaron y notan, ¿no? Otra vez, se le acercaron por separado, no frente de los demás, por separado, para preguntarle sus tres preguntas. Y nadie pensó que sabían mejor que Jesús en este asunto. Nadie quería desafiar a Jesús en este asunto del templo. Y es por eso que no le preguntaron en público. Vinieron por separado con la intención de aprender, ¿no? Y algo interesante es que aquí en Mateo su primera pregunta no fue contestada. No, tenemos que ver Lucas capítulo 21, versículos 20 a 24 para encontrar lo que Jesús dijo sobre este templo y cómo fue o cómo sería destrozado para contestar cuándo sucederá todo eso. Y Lucas capítulo 21, versículos 20 a 24 dicen esto. Dicen, pero, y son las palabras de Jesús otra vez, dice, pero cuando vean a Jerusalén rodeada a ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la ciudad salgan de allí. Los que estén en los campos no entren en la ciudad, porque esos días serán de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando, porque vendrá sobre la tierra una gran calamidad, y sobre este pueblo vendrá la ira, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumplan los tiempos que a ellos les esperan. No, entonces Jesús les dijo que ya va a venir el tiempo en que los ejércitos de tu alrededor van a venir y destruir Jerusalén. Y lo que pasó fue más o menos 40 años después de esto que los romanos vinieron para luchar contra una rebelión de los judíos que destruyeron a Jerusalén y el templo, ¿no? Y los que estudian historia nos dicen que los últimos judíos que lucharon contra los romanos entraron en el templo y los romanos lo quemaron. Y cuando el templo se quemó, el oro que cubrió todo derritió y entró en los espacios entre las piedras. Entonces los romanos, para ganar un poco de oro, sacaron todas las piedras para sacar todo el oro y destruyeron el templo completamente hasta que ahora no saben exactamente dónde estaba este templo. Solo saben que estaba en este monte, ¿no? Pero su local exacto no saben, porque los romanos lo destruyó completamente. Entonces ahora en Jerusalén no hay templo para los judíos, ¿no? Y eso es importante cuando vemos más adelante en nuestro estudio.
para saber que ahora mismo, hoy en día, no hay templo para los judíos en Jerusalén. En este monte hay una mezquita para los musulmanes. Y muchos piensan que esto está no, construido encima de la fundación de este templo de los judíos, pero no, nadie sabe, por cierto, bueno, nadie sabe si esto es cierto o no, porque la destrucción de este templo fue tan completo que no saben exactamente dónde estaba. Y todo eso fue exactamente como Jesús les dijo, pero pasó más o menos 40 años en el futuro de donde estamos ahora en nuestro estudio, ¿no? Pero esto solo fue la primera pregunta y pasó exactamente como Jesús dijo. Entonces eso es como una prueba para nosotros que podemos creer que su respuesta para las otras preguntas van a pasar exactamente como Él dice, ¿no? Porque la primera profecía pasó exactamente como Él dijo, y entonces tenemos mucha razón para creer que los otros van a pasar exactamente como Jesús decía. Entonces, llegamos a un punto en que tengo que hacer un comentario, ¿no? Antes que seguimos con nuestro estudio. Tenemos dos preguntas más para contestar en este capítulo, ¿no? Y esas preguntas son: ¿cuál es la señal de tu venida y cuál es la señal del fin? Son dos preguntas. Pero con esas dos preguntas estamos hablando de la profecía. Y todavía es en el futuro. Entonces no podemos decir con absoluta certeza que va a ser así. ¿Me entienden? ¿No? No ha pasado todavía y es un poco críptico, ¿no? Entonces no podemos decir que eso será exactamente lo que pasa. Ahora, no, hay muchas teorías. Cuando leemos todo esto y estudiamos y queremos estudiar la profecía, hay muchos que tienen sus ideas, tienen sus teorías y todo eso, pero la realidad es nadie sabe. ¿Ok? Y tenemos que entender esto mientras que vemos lo que todavía es en el futuro. Y para ser honesto, si podía pasar por este capítulo completamente, sería lo que quería hacer. Porque no me gusta decir, no me gusta hablar de las profecías que no están completas todavía. Porque realmente no sabemos cómo va a cumplir todo lo que está dicho, ¿no? No sabemos exactamente los eventos y cómo van a pasar y cómo todos van a saber en el mundo. Pero hay muchos que dicen, sí, es así, es así, es así. Y cuando ves esto, sabes todo. Pero lo que vamos a ver dentro de ese capítulo es que nadie sabe la hora ni el día. Entonces nadie puede decir que eso va a pasar en ese tiempo, en ese día, en ese año. Y con esta pandemia que estamos sufriendo ahora, hay muchos que están viendo las profecías y los últimos días y diciendo que ya el fin está cerca. Bueno, hoy día el fin está más cerca que ayer. No tenemos que pensar en eso. Lo que tenemos que pensar es cómo estoy viviendo mi vida. ¿Estoy viviendo para glorificar a mi Señor y para atraer más personas y ganar más almas a su reino? ¿O estoy viviendo esperando las últimas señales para que de allí puedo arreglar mi vida con Jesús? Como cristianos, como creyentes, en este día
debemos vivir como hoy día es el día que llega el Señor. ¿No? Porque si Él viene hoy día, no queremos que Él vea que estamos viviendo en pecado, que estamos gastando nuestro tiempo con cosas que no importan en la eternidad. Queremos vivir una vida que refleja a nuestro Señor y glorifica a nuestro Señor. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es, a través de este capítulo, no voy a tener muchos comentarios con tantos detalles, ¿no? Porque no sabemos, ¿no? Lo que sabemos es que un día va a empezar una serie de cosas muy raras en este mundo. Va a pasar un evento que marca el inicio de cierto monto de días que podemos contar desde este evento hasta el fin, hasta que viene Jesucristo otra vez para juzgar el mundo. Pero hasta ese punto no sabemos cómo todo va a salir, ¿no? Y también con eso no sabemos si nosotros vamos a estar aquí o no. Hay mucho incertidumbre en este tiempo, y también cuando hablamos de profecía que no está completa todavía, ¿no? Entonces, no quiero que pensamos que vamos a leer este capítulo o vamos a leer el libro de Apocalipsis y saber exactamente dónde estamos en este calendario de eventos y cuánto tiempo más tenemos para que podamos emborracharnos, festejarnos, y después, cuando estamos cerca a la venida de Jesús, podemos arreglar nuestras vidas. Esto no es el asunto. El asunto es que tenemos que saber lo que está por venir para que podamos ayudar a los demás a evitar a los problemas que están por venir. Y pueden hacer eso por entregar sus vidas a Jesucristo hoy. No en 2 años, 3 años, 7 años, 20 años. No. Queremos que entiendan lo que está por venir y cómo pueden evitar esos problemas a través de una relación con Jesús. Entonces, las preguntas otra vez son, ¿no? ¿Cuál es la señal de tu venida y cuál es la señal del fin? Y versículos 4 a 28 ¿no? Hay muchos versículos que vamos a leer ahora, pero vamos a leer esos y hablamos un poco de lo que dice. En versículo 4 dice, Jesús les respondió, cuídense de que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionaron y odiaron. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, que entienda, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje para llevarse algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando. Pídanle a Dios que no tengan que huir en el invierno ni en el día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Así que si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. Ya los he prevenido de todo. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no vayan. O si les dicen, miren, está en los aposentos, no le crean. Porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. Porque los buitres se juntan donde está el cadáver. No, entonces, como les dije, hay muchas teorías acerca de lo que significa estos versículos, ¿no? Y si quieren estudiar, quiero animarlos a estudiar. Y buscan y lean lo que son las teorías y las ideas de los teólogos y todo esto para que tienen una idea en sus mentes de lo que está por venir. Pero mis comentarios van a ser muy pocos, porque como les dije, realmente no sabemos cómo todo eso va a salir. Pero habla de guerras y rumores de guerras, y esto, si estudian historia del mundo, no es nada nuevo, ¿no? En toda la historia del mundo, no ha sido ni 10 años de paz, desde la creación hasta ahora. Porque siempre hay personas. Y donde hay personas, hay desacuerdos. Y donde hay desacuerdos y hay personas que quieren autoridad y poder, va a ser luchas. Y estas luchas que involucran más personas se convierten en guerras, ¿no? Entonces, esto no es algo nuevo, pero lo que vemos es que aquí Jesús está hablando de unos eventos muy específicos. ¿Cuáles son? No tengo ninguna idea, ¿no? Pero tenemos que preguntar, ¿esto ya pasó o no? Realmente no sé, pero he leído varias personas que dicen que lo que Jesús está hablando en estos versículos pasó en la Primera Guerra Mundial. Y es el evento que Jesús menciona, pero hay otros que dicen que va a suceder el rapto de la iglesia antes que ese evento. Y otra vez llegamos a la conclusión que no sabemos exactamente lo que él está hablando en estos versículos.
No sabemos, solo sabemos que Jesús habla de guerras y rumores de guerras, en que las naciones van a levantarse en contra de otros y reino contra reino y cosas así. Y versículo 8 dice, todo esto será solo el comienzo de los dolores. Entonces, otra vez, este evento, esta guerra, donde levantará nación contra nación y reino contra reino, es el inicio de los eventos que señalan la segunda venida de Jesús. Pero no dice nada en que cuando esto pasa, en 2 días más, otra cosa va a pasar, en 7 días de eso, otra cosa. No nos da una línea de tiempo todavía. Entonces, puede ser que esto ya pasó y estamos en esta serie que va a llevarnos a este punto, pero no sabemos porque las otras cosas no han pasado. Entonces, hasta que tenemos la respuesta o vemos todo lo que Jesús ya dijo, no podemos decir que ya, esto fue el evento, ¿no? Solo cuando vemos la historia, después de toda esta profecía, podemos decir, ok, fue en este tiempo que esto pasó y podemos ver los eventos ahora. Pero también versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Y realmente, si vemos el mundo ahora, podemos ver que hay muchas guerras. Parece que cada día, cada 2 días, cada 3 días, estamos escuchando de una guerra en esta parte del mundo y otra guerra en otra parte del mundo. Y son guerras y rumores de guerras. Pero ¿eso significa que estamos en los últimos días? No sabemos. Quiero creer que sí. Pero en realidad no sabemos. Pero podemos ver que hay muchos terremotos, que hay mucha hambre, que hay muchos falsos profetas y sectas y diferentes religiones falsas que siempre están apareciendo en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo y todo eso. Y hay muchos, y más el amor de muchos se está enfriando. No, si podemos ver no solo este acto de divorcio en el mundo, esto nos puede ver o nos puede mostrar que el amor de muchos está enfriando. Nadie quiere luchar por su relación. Es algo que piensan que pueden coger y desechar cuando quieren. No es un voto santo frente de Dios, ya no más, para muchos. Y muchos no quieren casarse tampoco. ¿Por qué? Porque esta relación solo puede durar unos meses, quizás años, y la otra ya está por venir, entonces no tengo que hacer nada. Y el amor de muchos se está enfriando. Y no digo eso para decir que esto está pasando y para asustar a nadie. Solo para decir que no sabemos si estamos en esto o va a ser peor todavía. La Biblia nos dice que el mundo va a ser como en los días de Noé y parece que estamos yendo en este camino, ¿no? Y Jesús también habla del anticristo en versículo 15 y en el libro de Daniel dice que el anticristo va a empezar la adoración de sí mismo
o de un ídolo en el templo de los judíos en Jerusalén, ¿no? Y esto habla del lugar santo que es el templo en Jerusalén, que solo puede ser el templo de los judíos. Y hoy en día, como dijimos, ¿no? No hay templo todavía. Pero por muchos años hay varias personas que están buscando el lugar exacto donde estaba el templo para que puedan reconstruir y empezar de nuevo la adoración de Dios según la ley en el Antiguo Testamento. Hay un parte de los judíos sacerdotes que están entrenando cómo hacer los sacrificios, cómo hacer todo según la ley de Dios para que cuando tienen el templo otra vez, pueden empezar. ¿No? Entonces, esto está por venir, pero no está todavía. Entonces, podemos saber, de acuerdo con esto, porque no hay templo, que no estamos cerca de esto. Y otra cosa, nunca debemos buscar el anticristo. ¿Me entiendan? Y eso es algo que es muy interesante para mí, porque muchos, cuando recién conocen al Señor, quieren leer Apocalipsis. Quieren saber todo de Apocalipsis porque quieren entender y quieren saber al fin de la historia, ¿no? Y no sé cómo están ustedes en esto, pero no, yo sé que para mi esposa, si estamos viendo una película o algo así, ella quiere saber el fin antes que realmente empezamos. Y eso es como muchos cuando conocen al Señor. Dicen que, ahora conozco a Jesús, quiero saber cómo termina todo este experimento que estamos viviendo en el mundo. Entonces leen Apocalipsis y no entienden nada y dicen que ya, no puedo creer eso y dejan su relación con el Señor porque no entienden, porque realmente no conocen al Señor, porque no conocen su palabra, no conocen la ley. Y si no conocen la ley y el Antiguo Testamento, nunca vas a saber lo que está hablando en Apocalipsis. Porque mucho habla del Antiguo Testamento, ¿no? Y los últimos días. Pero nadie quiere tomar el tiempo para hacer eso. Quieren saltar todo y saber cómo termina todo esta vida, este mundo y todo eso. Pero no debemos buscar al fin. Debemos buscar al Señor. Debemos fijar nuestros ojos en Él y vivir día tras día para Él. No buscando el fin, no buscando el anticristo, no buscando cosas feas, sino nuestro Señor, ¿no? Y eso es algo que quiero animarlos también, ¿no? No buscan estas cosas, no miran todo lo que está pasando en este mundo y dicen que ya ahora es el fin del mundo, entonces tengo que arreglar mi vida. Si eres cristiano, tu vida debe ser arreglada ya. Eso no significa que eres perfecto, porque nunca vas a llegar a la perfección este lado del cielo. Pero cada vez más debes reflejar Jesucristo en tu vida. Y debes buscarle día tras día, en la mañana, temprano, para levantarnos y entregar nuestros días a Él día tras día y conocer su palabra, abrir su palabra, leer, estudiar, conocer lo que dice. Y a través de eso, conocer quién es nuestro Señor. Y permitir que eso cambie nuestro corazón. Que eso arregla nuestras vidas día tras día. Para que en el día que llega nuestro Señor, ya estamos listos.
vamos, Jesús, ya. Y eso debe ser nuestra meta. No buscar a las cosas feas y el fin del mundo y el fin de los días para que podamos vivir como el infierno y arreglar todo el día antes que llega Jesús. Esto no es la meta. La meta es para vivir una vida que glorifica a nuestro Señor. Pero recuerdan en este momento que Jesús está hablando con sus discípulos y lo que dice es para los que están en Jerusalén o Judea. En el tiempo que todo esto pasa. Y muchos creen que el rapto ya sacó la iglesia de la tierra para todo eso. Entonces, si somos parte de la iglesia, no vamos a estar durante todo esto, entonces no tenemos que preocuparnos, ya estamos en el cielo con el Señor y todo está bien, ¿no? Y tenemos nuestros arcoíris y ¿no? unicornios y todo lo que estamos esperando. Pero otros creen que la iglesia va a pasar por toda esta tribulación y gran tribulación que Jesús dice en estos versículos. Y otra vez, puedes hacer tus propios estudios y llegar a tus propias conclusiones si vamos a estar o no. No voy a decir, porque realmente hay muchas diferentes ideas. Hay personas que dicen que la iglesia va a salir, el rapto va a pasar antes de esta tribulación. Otros que dicen que el rapto va a pasar en medio de esta tribulación. Otros dicen que el rapto va a pasar después de esta tribulación. Y otros que dicen que el rapto es una fantasía que alguien inventó hace 100 años, más o menos. Vamos a ver un poco más de lo que Jesús dice, pero pueden llegar a sus propias conclusiones en el caso del rapto. Pero miren lo que dice en versículos 29 a 35. Dice inmediatamente después, y esas son las palabras de Jesús todavía, inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y de los cuatro vientos desde un extremo al otro del cielo. Ellos juntarán a sus elegidos de la higuera. Deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas esas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces Jesús ya explicó que hay muchas cosas que van a pasar antes de su venida la segunda vez. Pero la señal más poderosa es lo que llamó la abominación desoladora, ¿no? Y que vemos esto en el libro de Daniel, en capítulo 12, versículo 11, específicamente habla de eso. Y dice, desde el momento, eso es en Daniel 12, 11, desde el momento en que sea suspendido el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, pasarán 1290 días. Entonces, desde ese día
Hay 3 años y medio antes que la venida de Jesucristo. Entonces eso nos da nuestra línea de tiempo. Cuando pasa esto, que los sacrificios continuos están parados porque viene este ídolo o la adoración de otro Dios o otro ídolo en el templo de los judíos en Jerusalén. Desde ese momento tenemos más o menos 3 años y medio y va a llegar Jesús otra vez. Pero cuando eso va a pasar, ¿cuándo? No sabemos. No sabemos. ¿No? Y eso es lo que quiero que entiendan. No sabemos. Es posible que estamos en los últimos días. Es posible que no. Pero eso no importa. Vive por Cristo. Eso es lo que es importante. Versículo 32 habla de la higuera, ¿no? Y dice, cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. Y entonces lo que Jesús está diciendo es que como es el ciclo de la higuera, y todos ellos entiendan que cuando vean estas cosas, es inevitable que viene el verano. Y cuando vean todas estas cosas que ya él describió y nos contó antes, y este evento de esta abominación desoladora, ¿no? Que en este momento, cuando ven todo eso, ya viene, ¿no? Y es inevitable la venida de Jesús cuando vean todas estas señales. Y dice, de cierto, en versículo 34, de cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. ¿Qué generación? La generación que vea estas señales, ¿no? Lo que significa es que va a suceder muy rápido. Desde que vean todas estas señales, todo va a ser muy rápido después de esto. Y ya tiene su tiempo y no va a durar como miles de años y cosas así. Va a pasar muy rápido. Entonces, esta generación que vea todo esto, no va a pasar hasta que todo esto pasa. Y versículos 36 a 44 dicen, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos. Solo mi Padre lo sabe. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperan. Entonces, en eso vemos lo que parece una contradicción en lo que dice Jesús.
¿no? Nos da señales y con otra profecía en Daniel nos da un tiempo. Y todo eso con un cierto número de días antes que viene otra vez. Pero en el mismo tiempo dice que nadie sabe la hora ni el día. ¿Cómo puede ser esto? Y muchos dicen que es por el evento del rapto. ¿Okay? Y no vamos a hablar mucho de esto, solo quiero darles unos versículos para que puedan ver y estudiar en su propio tiempo. Pero en primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, dice, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos o vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor siempre. Y también lo que dice en versículo 40 habla de unas personas desaparecen y otros se quedan, ¿no? Entonces, con eso, Jesús está hablando y Jesús nos dice que Él va a quitar unas personas de este mundo antes que Él viene otra vez, ¿no? Y lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses es que vamos a escuchar una voz, una trompeta, y los que vivan y son en Cristo van a subir justo con los que han muerto en el Señor para encontrar al Señor en las nubes. Entonces hay dos diferentes eventos que podemos decir que están pasando. No voy a decir que hay dos venidas de Jesús, porque Jesús vino a la tierra una vez y solo va a venir a la tierra una vez más. Pero lo que dice es que Él va a estar en los cielos y llamarnos a su presencia antes de su segunda venida. Puede ser antes, en medio o después de esta tribulación. Nadie realmente sabe, pero lo que dice es que Jesús va a llamarnos a su presencia y después viene con su iglesia para juzgar al mundo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, que no es una contradicción, otra vez, son diferentes cosas que están pasando, ¿no? Entonces es cuando Él nos llama a su presencia, que dice, nadie sabe el día ni la hora, solo su Padre. Entonces no podemos ver lo que está pasando en el mundo y decir que, el 21 de septiembre de este año, el Señor va a llamarnos a su presencia y eso va a ser el rapto de la iglesia. No podemos decir esto. Si alguien dice esto, sabes que son falsos profetas, ¿no? Y no debes escuchar cosas así. Nadie sabe la hora ni el día. Pero de su venida a la tierra, los que están aquí pueden saber después de estas señales y estos eventos, ¿no? Cuánto tiempo ya tienen. Y los últimos versículos 45 a 51 dicen esto. Dicen, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual su señor deja encargado de los de su casa para que los alimente a su tiempo? Bien por el siervo que cuando su señor venga, lo encuentra haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos,
el señor de aquel siervo vendrá en el día menos pensado y a una hora que nadie sabe, y lo castigará duramente y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, en estos últimos versículos del capítulo, Jesús habla de dos siervos. Uno trabaja bien con la anticipación que su amo puede llegar en cualquier momento. Y el otro piensa que tiene mucho tiempo para cumplir el trabajo de su amo y maltrata a sus consiervos. Entonces, ¿quiénes somos? ¿No? ¿Somos los siervos que están trabajando y saben que el tiempo es corto? ¿O somos los que piensan que todo eso es una mentira y no hay razón para cumplir nuestras tareas? Hay dos diferentes personas, hay dos diferentes siervos. Y nosotros tenemos que decidir cuáles somos. Vamos a ser los que están listos y preparados y trabajando y haciendo todo lo que Él nos llamó para hacer, alimentando a los demás con su palabra y cuidando los rebaños. O los que dicen, no importa, tengo tiempo todavía. ¿Cuáles somos? Y esta es la pregunta para la iglesia hoy en día. Esta es la pregunta para nosotros. Personalmente, yo quiero ser uno de esos siervos fieles, que siempre está haciendo lo que el Señor me llamó para hacer, alimentando la gente, cuidando su rebaño y también compartiendo todo lo que Él ya hizo para mí, para nosotros, para que podamos estar con Él para siempre. Eso es lo que yo quiero. Y esto es lo que yo quiero para ustedes también. Y espero que podamos seguir adelante con esta meta en nuestras mentes. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por ese día y gracias por ese tiempo que podemos ver lo que hay en tu palabra que tenemos en nuestro futuro. Sea el rapto de la iglesia o un tiempo de tribulación. No importa, Señor. Lo que nos importa es que somos tuyos. Queremos vivir por ti. Queremos vivir en este mundo para compartir lo que ya hiciste para nosotros. Para compartir las buenas nuevas que tenemos en ti. Y que también un día vamos a estar en tu presencia. No para ser juzgados, sino para estar contigo, para juzgar a este mundo. Estamos esperando ese día en que tú nos llames a tu presencia, pero hasta ese día, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a trabajar y a hacer lo que tú nos has llamado para hacer. Llénanos con tu espíritu, Señor. Enséñanos y guíanos en cada paso de esta vida para que podamos glorificarte y podamos difundir tu evangelio en este mundo. Gracias, Señor. Gracias por esta vida que nos das. Y gracias, Señor, por la gracia que hemos recibido de ti. Ayúdanos a siempre recordar todo lo que hiciste para nosotros para que podamos glorificarte
con todo lo que nos das. Gracias una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por su tiempo esta mañana y Dios los bendiga.